bienvenidos a nuestro Maná en el Desierto. Su servidor, soy el pastor Octavio Dávalos de la Iglesia Bautista Cordero de Dios en Hermosillo, Sonora. Y es una bendición poder llegar a ustedes a través de este medio. Quiero llevarles a la escritura, al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. En este capítulo, el apóstol Pablo está dando instrucciones a su discípulo Timoteo. Timoteo era un pastor joven y Pablo, como un predicador de mucho más experiencia, está dándole instrucciones que van a ayudarle en el ministerio, que van a ayudarle en su propia vida personal. Y a través de este capítulo, lo que quiero yo compartirles es por qué necesitamos urgentemente la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos un privilegio muy especial de tener la Biblia en nuestras manos, de tener la bendita palabra de Dios como el regalo de Dios para nosotros. Pablo le dice a Timoteo aquí en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La realidad es que estamos viviendo en días muy difíciles, en días muy complicados. ¿Qué es lo que hace los días complicados? No es tanto la situación económica, la cuestión de salud. Ahorita estamos viviendo en medio de un tiempo donde la gente está en temor por el virus que afecta a nuestra sociedad. Pero lo que realmente hace que los días sean peligrosos, lo que realmente hace que los días sean difíciles, es el rechazo de la verdad, el rechazo de la palabra de Dios. Cuando hay un rechazo a la verdad, las personas se centran en vivir para uno mismo. Dice el apóstol Pablo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando una persona no vive centrada en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, caminando con Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, entonces esa persona vive centrada en sí misma, amándose a sí mismo. El apóstol Pablo da aquí una lista de muchos pecados que vemos que nuestra sociedad practica por rechazar la palabra de Dios, por rechazar la verdad y centrarse en sí mismos. No voy a explicar todos los pecados, pero déjenme nada más leerlo. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí vemos, pudiéramos decir, una descripción, una lista de pecados que describen la actitud de nuestra sociedad. Gente soberbia, gente que blasfema al Señor, gente sin afecto natural, haciéndose daño unos a otros, buscando sobresalir sin importar a quién tenga que hacer a un lado, como vulgarmente diríamos, a quién me tenga que llevar entre los pies. Todo eso sucede porque la gente rechaza la verdad de Dios. Pablo le dice a Timoteo, debes saber, en los postreros días, en nuestro tiempo presente, podemos decir, habrá tiempos peligrosos. Estamos viviendo en medio de tiempos peligrosos. Estamos viviendo en medio de una sociedad que rechaza a Dios. Ahora, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo en un contexto de tiempos peligrosos? Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Lo que Pablo está haciendo aquí con Timoteo es exhortarle a que Timoteo siga imitando la conducta de aquel que fue su líder,
de aquel que fue su pastor. Y un consejo muy importante dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que qué es lo que Timoteo había aprendido? Las sagradas escrituras. Y Pablo le recuerda a Timoteo: has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. A través de la escritura recibimos la información necesaria para nuestra salvación. A través de la escritura entendemos que Dios es santo, que Dios es perfecto, que el hombre es pecador, que Dios es justo, y porque Dios es justo, el hombre merece un castigo, la separación de Dios. Pero también vemos en la escritura que Dios es un Dios de amor y misericordia, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. A través de la escritura recibimos la información necesaria para ser salvos, para tener la completa seguridad de que el día de nuestra muerte vamos a ir al cielo. A través de la Biblia, el hombre puede saber cómo tener seguridad de salvación, pero también necesitamos urgentemente la Biblia por el origen y los efectos de la palabra de Dios en la vida de una persona. ¿Cuál es el origen de las escrituras? El verso 16 dice: toda la escritura, de principio a fin, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir, viene directamente de Dios, del aliento de Dios. Dios dio su palabra a hombres que escribieron, no lo que quisieron, lo que el Espíritu les guió para tener nosotros en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la Biblia en nuestra vida? Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Útil para enseñar. La idea de la palabra enseñar quiere decir adoctrinarnos, mostrarnos quién es Dios y qué es lo que debemos creer sobre Dios. La Biblia nos enseña lo que debe ser nuestro fundamento, nuestras raíces. Muchas personas en nuestra sociedad no saben ni siquiera lo que creen. En la Biblia encontramos lo que debemos creer. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para mostrarme en lo que estoy equivocado, para corregir, para decirme cómo enderezar el camino y para instruirme en justicia, para enseñarme cómo mantenerme en el camino correcto. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No perfecto sin pecado, perfecto en el sentido de ser personas maduras, enteramente preparado para toda buena obra. Termino diciéndole esto. La Biblia, este capítulo, inicia hablando de hombres malos viviendo para sí mismos y termina mostrándonos que podemos llegar a ser personas enfocadas en hacer lo bueno, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué va a hacer la diferencia? La palabra de Dios en nuestras vidas. Yo le invito a meditar, a reflexionar en la gran necesidad que tenemos cada día de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, pero lo que hará la diferencia en nuestras vidas es su preciosa palabra obrando en nuestras vidas. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por su atención.